Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto y un honor estar presente en un evento tan importante como este y quiero agradecer a los organizadores que me hayan hecho posible poder estar presente. Bueno, como bien decían, vamos a tratar un tema significativo que tiene que ver, si bien el título es un título muy amplio que tiene que ver con la Argentina en la agenda del futuro, uno de los temas centrales que recién fueron comentados por cada una de las panelistas tiene que ver con las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado justamente son aquellas que aglutinan todos los programas y las políticas y las acciones públicas destinados a dar apoyo económico, afectivo, emocional a todas aquellas personas que tienen algún grado de dependencia, sean niñas, niños, adolescentes, personas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas políticas de cuidado que sin lugar a duda se desarrollan en nuestro país de diferentes maneras, muchas veces de manera desorganizada, tiene que ver justamente con un tema central que facilite y que garantice la equidad de género y la equidad social. Es decir, este conjunto de políticas que se encuentran diseminados en distintos ámbitos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, tienen que ver con brindar fundamentalmente bienestar económico, social y afectivo a aquellas personas que tienen algún grado de dependencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente también, como muchas comentaban recién, con la posibilidad de que las mujeres se integren al mercado de trabajo de manera plena, que puedan participar plenamente en la sociedad actual, porque el cuidado tradicionalmente en la Argentina ha estado, digamos, centrado en el hogar, tiene fundamentalmente un carácter femenino y eso ha hecho principalmente en los hogares de bajos recursos, que la mujer se retire del mercado de trabajo, que se comparta intergeneracionalmente. Entonces, estas políticas de cuidado que tienen que ir indefectiblemente a nuevos derechos, que fundamentalmente garanticen una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, una mayor participación de los hombres en las tareas del hogar y fundamentalmente que tiendan a garantizar la equidad social y la equidad de género. Por eso creo que es importante que podamos analizar estos temas, que son temas fundamentales. Y como decía recién, nuestro país tiene tiene distintos tipos de políticas que van desde aquellas vinculadas con la seguridad social, con la protección social. Se ha avanzado mucho en los últimos 10 años, pero todavía no hay instrumentos de políticas públicas que nos permitan coordinar este conjunto de acciones y de políticas que se encuentran dispersos en muchos casos y que tienen que ver con la vivienda, con la educación, con el empleo, con la salud y con el cuidado de las personas mayores. En eso también hay que destacar que a partir de las investigaciones académicas se ha podido instalar claramente los déficits que existen en materia de organización social del cuidado, y esto también es un tema que seguramente vamos a tocar, o las panelistas van a tocar en esta mesa, y esto también digo que es un tema importante porque a partir de esta organización social del cuidado tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de dar seguridad económica, ya sea a través de transferencias o en especie, la posibilidad de que las mujeres en definitiva se integren fundamentalmente al mercado de trabajo. Así que bueno, brevemente algunas cuestiones para que todos podamos entender los temas que vamos a analizar y bueno, le pido por favor a la ministra si nos puede contar por qué Argentina está instalando el tema de las políticas de cuidado como agenda prioritaria. Bueno, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Muchas gracias por la invitación a tan potente actividad. Para mí estar acá es mi casa. Soy docente en esta facultad hace más de 20 años. Me recibí en esta facultad, así que estar acá hablando de políticas de cuidado y de la organización social del cuidado es un lujo, en el cual no puedo dejar de mencionar. Lo que estamos haciendo hoy, en este preciso instante, es seguir instalando
la agenda de cuidados en la Argentina, la agenda de la necesidad de hablar de políticas de cuidados. Y quizás para muchos y para muchas no es un tema o un título que lo tuvieran en sus propias agendas o en sus propias tareas cotidianas. Y nosotras estamos convencidas que es, les diría centralmente, el tema prioritario y el tema estratégico para pensar la agenda de género en general, ni siquiera digo la agenda de igualdad de género, porque también, como voy a tratar de explicar en estos pocos minutos, porque vamos a dividir en dos las preguntas, poder entender también que la agenda de violencias de género, que es tan fundamental y que nos llega de un modo muy particular a todos y a todas, digamos que nos conmueve, estamos teniendo un femicidio por día, también la podemos vincular a la agenda de cuidados. Nosotros pensamos los cuidados como todas aquellas tareas que se llevan adelante diariamente, por un lado para cuidar efectivamente a los niños, niñas, niñes en la primera infancia, a los adultos que requieran dependencia, a aquellas personas con en situación de discapacidad, y todas aquellas cuestiones que implican la gestión de estos cuidados, es decir, más allá del cuidado directo, sino la gestión también, y por otro lado, todas aquellas tareas que permiten sostener la vida cotidiana de un hogar, ¿sí? Lo que se conoce a veces como tareas domésticas, que también es. Cuando nosotros pensamos que todos y todas en algún momento de nuestras vidas fuimos cuidados y que posiblemente en algún momento también lo volvamos a hacer, nos habilita a pensar que los cuidados son un derecho, digamos. Y esto es muy importante porque poner los cuidados en clave de derechos nos indica que quiere decir que no se cuida digamos, tenemos derecho a que no nos cuiden de cualquier forma. Y además de ser un derecho para aquellos de lo que nosotros conocemos como las poblaciones a quienes se dirigen las políticas de cuidado, es decir, primera infancia, personas en situación de discapacidad y adultos que requieran discapacidad, aparece una cuarta población que hay que tener en cuenta, que son los trabajadores y trabajadoras del cuidado, porque entonces quiere decir que quien cumple esas tareas dando cuidado es un trabajador o una trabajadora, como sabemos en la inmensa mayoría de los casos mujeres, pero como tenemos que romper ese estereotipo y es parte de las tareas que tenemos pendientes para instalar la agenda, es decir, los trabajadores y trabajadoras del cuidado también tienen derechos y también van a tener obligaciones cuando lo ponemos en clave de cuidado. Esto es como un punto, derecho, es un derecho. Por otro lado, se sabe, y sobre todo aquellos que vienen trabajando hace mucho tiempo en economía feminista, que el trabajo de cuidado o la organización social del cuidado es un motor de la economía y es un motor de desarrollo. Y ese es otro punto. Nosotros contamos siempre, en el Ministerio está a cargo de la Dirección Nacional de Cuidados una economista, Lucía Sirmi, una gran compañera que viene trabajando mucho el tema, y ella siempre pone en clave economía. Y yo, que vengo del derecho y soy defensora de derechos humanos, siempre lo miro desde el punto de vista de derecho y decimos que está muy bien porque son las dos miradas o los dos ejes que se complementan. Ahora, nosotros creemos que en el modo que se organiza socialmente el cuidado está el nudo más grande de las desigualdades en razones de género y de clase. ¿Por qué? De género porque nosotros a partir de ahora vamos a tener encuestas organizadas por el INDEC a partir de la sanción de una ley de fin del año pasado sobre el uso del tiempo. Pero lo cierto es que la única estadística que existe hoy, que es del 2014 en Argentina, indica que el promedio de horas que usamos las mujeres para las tareas de cuidado diariamente son 6 horas y los varones 2. Hay 4 horas de diferencia. Yo siempre hago un ejercicio, porque es un ejercicio práctico que son 20 horas de diferencia semanal, sin contar los fines de semana,
que las mujeres usamos para estos trabajos. Son 80 mensuales, repitan hagan los cálculos, soy abogada, así que no los puedo hacer, por año, cada 2 años, 3 años, 4 años. Y pensemos por un segundo, cuando pensamos todas las desigualdades, solo para elegir una en el mundo del trabajo, pero podríamos elegir, estamos en una facultad, en el mundo académico, en la ciencia, en la tecnología, el piso de pegajoso, el techo de cristal. Si pudiésemos disponer de esas 20 horas semanales cada una de nosotras, las mujeres y las diversidades, para dedicarle más tiempo al trabajo, para dedicarle más tiempo a la recreación, al goce, al estudio. Y empezamos a entender por qué creemos la centralidad que tiene el tema para pensar todas las otras desigualdades. Y decía también en clave de clase, porque cuando vemos que ese promedio de 6 a 2 horas para las mujeres de mayores recursos, del quintil superior, se reducen a 3 porque tenemos la capacidad de gestionar y tercerizar, pagar geriátricos, pagar colegios doble jornada, pagar a otra mujer para que venga a hacer el trabajo. En cambio, a las mujeres de menos recursos, esas 6 horas se incrementan en 8 horas, una jornada completa de trabajo puesta exclusivamente al servicio de las tareas de cuidado. Cuando nosotras pensamos por qué es central poner esto en la agenda, que es centralmente, particularmente la pregunta y por qué no me quiero extender, porque después voy a contar qué es lo que pensamos hacer, es porque sabemos que está basada esa inequidad en estereotipos culturales, donde se han naturalizado ciertos supuestos valores que tenemos las mujeres. Nosotras somos sensibles, emocionales, el cuidado está en nuestro ADN, sabemos lavar platos como ninguna otra persona, digamos. Y lo cierto es que eso que se naturaliza, y de hecho que cuando alguna de las mujeres se sale del estereotipo de lo esperado o trabaja muchas horas, hay también una condena social frente a la mirada de, ayer lo contaba, estaba en una mesa con todas las ministras y éramos 8 mujeres que estábamos en cargos estratégicos hoy en el gobierno, y Virginia García, que está a cargo de la DGI, dijo que el otro día estaba en la DGI de vuelta a las 8 de la noche y le pregunta a un alto funcionario, dice, ¿pero vos no tenés hijos? Sí, ¿y cómo haces? Y ella le dijo, lo mismo que vos, ¿sí? Pero la mirada inquisitiva de que como sos mujer y tenés hijos, ¿cómo vas a estar a las 8 de la noche? Es una pregunta que nos hacen a las mujeres, no se le hace a los hombres. Eso es central, poder empezar a romper. Y para romperlo implica que tenemos que pensar en un nuevo esquema de organización social del cuidado, que no es fácil, primero porque es generar mayor equidad en géneros, ¿sí? Esto no hay ninguna duda. Pero no alcanza solamente con eso, sino hay que pensar en un sistema donde haya una corresponsabilidad entre el Estado, entre el sector privado, entre la comunidad y, por último, la familia. Evidentemente se requiere un Estado mucho más presente. Cuando nosotros sabemos que en Argentina el 6% solamente da, a nivel estatal, 6% cubre del universo de los chicos nacidos de 0 a 2 años. Quiere decir que el 94% restante recae o en la comunidad, ¿sí? Hay un montón de organizaciones, o en las familias, y cuando es en las familias es en las mujeres. Entonces aquellas familias que pueden pagar con quién dejar a esos chicos, y por eso cuando nosotros vemos que la mitad de las mujeres que tienen hijos de 1 a 3, hasta 3 años salen del mercado formal del trabajo,
esta lógica que la escuchamos seguramente todos y todas, no, cambia plata, ¿para qué va a ir a trabajar si cambia plata? ¿Sí? Porque cambia plata es porque es su responsabilidad, entonces va a salir a trabajar para que le den plata para que tenga que pagarlo. Digamos. Ese cambia plata es, digamos, hay pocas frases o conceptos más claros sobre quién, en manos de quién se supone socialmente que están los cuidados. Por eso hay que pensar en una nueva distribución, un nuevo esquema social del cuidado. No es fácil romper con estereotipos, que necesariamente romper con esos estereotipos es romper con privilegios, ¿sí? Entonces, ahí hay una tarea de largo aliento, estratégica, que es cultural, por eso nos parece tan increíble estar en una facultad de Derecho hablando de esto. Nos parece tan increíble que el presidente de la Nación el 10 de diciembre en su discurso hable de la injusticia del sistema de cuidados. Para algunas de nosotras escuchar eso en un discurso de asunción de un gobierno era inimaginable. Esto por un lado. Por otro lado, implica, por un lado, un costo, pero que es un costo que es una inversión en clave de Estado, implica un involucramiento muy fuerte del sector privado, implica centralmente un trabajo de organización estratégica multiministerial que nunca exclusivamente para un gobierno puede pensar en un trabajo que siempre lidera lo que no da. Eso. Bien, muchas gracias. Nos comentar además que durante este año puede contar. Voy a tratar de comentar, de entrar, fue mencionado en el primer palito, por eso no tiene la habilidad de todo eso de Beijing. Entonces, el mercado paga la cuando el cambio abrupto, como saben, fue difícil de desafíos de agenda pendiente, todavía no cuestiones avanzadas cuando el de principalmente también debo decir principalmente que no estaban unidas el protagonismo que les doy. Grandes desafíos indígenas, regiones en el sur, entonces juntar la de desde Naciones Unidas y de Mujeres se lanzó una gran también acelerar igual, etc. Con día, no solo la urgencia de decir, bueno, no sigue, creo que eso es absolutamente inactable, pero también hay muchos temas y dependiendo de las regiones que todavía... La agenda tiene por objetivo realmente renovar también la voz de protagonistas. Yo sé que en Argentina, como con el lujo de movimiento de mujeres y feminista, interdisciplinario, de varias generaciones, quizás no es tanto problemática, pero en muchas regiones hay que reconocer también, y yo lo puedo decir de Europa, que principalmente no parece que la agenda de igualdad de género u feminista interesa tanto o al mínimo no en la forma que fue pensada o en la agenda como la pensamos en Beijing a movilizar las jóvenes. Yo quiero traer ejemplo que cuando era el 20 años de Beijing estaba en África, en otro contexto, y hicimos en Mozambique, muchos eventos y charlar con jóvenes. Y realmente, ¿qué decían las jóvenes en ese contexto? Hablaban de acceso a empleo, acceso a empleo, acceso a empleo. En una realidad que para ellos hace 20 años estaban hablando del derecho a voto, no estamos hablando de América Latina, pero hoy ya lo conquistaron. Entonces, no estaban más hablando de derechos civiles políticos, pero sino bien sociales, económicos, empleo, empoderamiento. Entonces, creo que hay que mirar lo que queda de la agenda, hay que renovar la agenda con nuevas protagonistas y quiero juntar eso a realmente un año de oportunidad, no solo a nivel global, pero para Argentina también, quizás más en términos de liderazgo que tiene Argentina, como fue mencionado a nivel regional y global. O sea, ese año también estamos a 20 años de aniversario de la resolución 1325, ¿no? Sobre mujeres, paz y seguridad. Creo que realmente hay un trabajo muy interesante hecho ya en Argentina en términos de mediación, en términos de procesos de prevención de conflictos, incluso a nivel comunitario, que puede aportar mucho para una región que lastimosamente cada día nos aparece otra crisis en otros países. También estamos, ese año son los 10 años de ONU Mujeres, los 5 de Naciones Unidas. Creo que más que aniversarios, realmente el próximo que tenemos, en Argentina, pero la ONU como todo a nivel global, es revisar un poco de derechos, no solo porque todavía queda, pero también es un poco una
un continente, una región donde hay los retrocesos y que estar acá, pero no dejar de mirar lo que pasa de grupos políticos religiosos, realmente cuidando la unidad de la igualdad de género y las mujeres a trabajar. Estamos ya en 70 años, estamos hablando de convenios internacionales de las mujeres en social se está siendo cuestionando, pues no, pero y también para mí es del rol regional e internacional de Argentina y la responsabilidad con eso también, porque de aterrizar la próxima regional, no el proceso tendremos en México en mayo como Naciones Unidas, pero también en París en junio, forums que son forums Generación Igualdad, Beijing más 25, pero ¿cuál es el propósito? Traer jóvenes del mundo entero a la nueva va a haber una declaración, y lo tanto como ustedes, que es de la reunión de un día puertas cerradas y mantener tener reuniones de gobierno, movimientos de sociedad civil, la asamblea, con una declaración 5 fue. Entonces, la Venezuela organizando una reunión de día, obviamente a la hacer en confianza. Hoy día, en el marco de reuniones, podemos sentir que eso es en la igualdad. Lo vimos en Chile, Argentina lideró con Uruguay la agenda, logramos avanzar, no hubo muchos bloqueos, pero en un ámbito global otros países pesan mucho y se organizan alianzas estratégicas para retrocesos, seamos honestos. Entonces, más allá de la decisión sanitaria, quería también plantear eso. Puede ser un cálculo donde logramos, donde no logramos, pero teniendo una declaración, un borrador de declaración progresista para Beijing más 25, realmente la idea es, ya, consensuamos, cerramos, si estamos, avanzamos, pero después mantener el momento. Eso es lo que quería también plantear para quedar claro y no exonerar la responsabilidad que tenemos y explicarles un poco. Ahora, eso dicho, creo que en términos de cuidados, Elizabeth, la ministra ya lo planteó muy bien, y claro, estamos en la Facultad de Derecho, yo voy a entrar por otra vía, tampoco soy economista, pero aprendí mucho y diría, a hacer el marketing de la igualdad de género, que odio porque es un derecho, seamos sinceros, pero con otros grupos y otros interlocutores. Y si lo miramos del lado de paradigmas económicos, de políticas económicas, realmente la desigualdad de género en general, pero el no tener una política nacional y un sistema nacional de cuidados, hablo en general, no hablo de la Argentina necesariamente, muy vinculado al sistema de protección social, tiene un costo para la sociedad como un todo. No estoy hablando solamente de las mujeres, por supuesto, y lo menciono muy bien, es un derecho, todavía queda mucho que contestar, implica pobreza a tiempo, implica menor participación de las mujeres en el mercado laboral, pero esa menor participación en el mercado laboral y esa subrepresentación de las mujeres en el mercado informal, en empleos no remunerados, con baja remuneración, significa que perdemos en productividad la sociedad como un todo. O sea, si queremos hacer el cálculo en términos de desarrollo, pero más allá, en términos de crecimiento económico, duro y puro, digamos, es realmente un sesgo que cuesta mucho a todas las sociedades, que estemos en crisis o no estemos en crisis, que haya presupuesto, que no haya presupuesto para políticas públicas. Es difícil entender que no se lleva en consideración las diferencias entre hombres y mujeres, porque estamos desperdiciando fondos públicos en caso de políticas públicas y estamos desperdiciando para el sector privado oportunidades de posicionar la empresa, de tener mayores rendimientos. Entonces, en ese sentido, creo que realmente queda mucho que hacer, y ahí quiero también abrir un poco la responsabilidad más allá de gobierno y de la política de cuidados, que por supuesto creo que tiene que venir de allá, o sea, lo hemos apoyado y lo estamos apoyando como Naciones Unidas en varios países, y no hay una estrategia única, seamos honestos. Pero realmente el hecho de tener disponible una encuesta de uso del tiempo es un elemento fundamental. Los países donde lo trabajamos, bueno, ustedes saben, yo siempre cito Paraguay, porque estaba y me dicen, Paraguay y Uruguay no llega a la mitad de la población de La Matanza. Cierto, concordo, pero en términos de pensar la estrategia, una encuesta de uso del tiempo es fundamental. Y rutinizar esa encuesta en estadísticas nacionales es fundamental. Todos los datos nos van a decir que las mujeres, lo dijiste muy bien, pasan 3, 4, mucho más horas dedicados al cuidado.
El otro elemento es realmente, creo, cuestionar las políticas económicas. Tenemos siempre, igual nosotros, y cuando no entendemos mucho de economía, más aún, pensamos, eso es neutro del punto de vista de género. No es, absolutamente no es. A mí me gusta siempre dar un ejemplo súper trivial, y acá, claro, entendemos mucho del tema, pero cuando estamos dialogando con actores que lo tienen más duro, que no entienden que hay que desconstruir, ¿no? Lleva el ejemplo de, bueno, digamos un varón joven que tiene una empleada doméstica registrada, todo con derechos y que trabaja y que hace el trabajo que sería necesario. Se enamora, se apasiona, se casan. Sigue haciendo exactamente la misma cosa la persona, diría la mujer, pero desaparece del PIB, desaparece del cálculo del ingreso público. O sea, eso es solo para demostrar que nítidamente el mismo labor en otra condición. Entonces, la política económica creo también tiene un gran desafío. Y ahí quiero ir más allá de solo la responsabilidad, por supuesto, de liderar del Ministerio de la Mujer. Y creo que realmente la creación de la Dirección de Género en el Ministerio de Economía es un avance a nivel mundial en términos de instituciones que nos deja muy, muy esperanzoso que también en esa área Argentina estará liderando y brindando lecciones y diría contaminando la región y en el mundo en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Florence. Bueno, le voy a pedir a Daniela si por favor nos puede decir, en relación con las políticas de cuidado, qué acciones, qué actividades realiza la justicia justamente para garantizar este tipo de políticas o el derecho de estas personas con necesidades especiales. Bueno, muy buenos días. Gracias por haber participado de esta preocupación que nos genera a todos y que es el hecho de poder gozar de mayor bienestar, ¿no?, en el menor tiempo posible y de establecer acciones, ¿no?, de carácter intersectorial para que podamos avanzar en esto, en esta agenda que ya está claramente planteada. Y la justicia, por supuesto, que no es indiferente a los cambios sociales que han sucedido, pero también los cambios poblacionales, ¿no?, el envejecimiento de la población, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo, los requerimientos de cuidado de las personas, ya sea que tengan una discapacidad que les genere dependencia, la mayor prevalencia a las discapacidades, a adquirir enfermedades crónicas, inclusive a situaciones de alta dependencia. No olvidemos que el 15% de nuestra población tiene discapacidad. Por supuesto que sucede cuando estos derechos quieren ser ejercidos y se plantean ante la justicia, ¿no? Uno de los grandes debates en la literatura del cuidado es cómo lo conceptualizamos, porque en la literatura del cuidado está sumamente trabajado, hay muchísimas definiciones, pero cuando lo queremos hacer valer ante la justicia, la verdad, en mi experiencia profesional me miran con una cara como diciendo, pero ¿de qué estamos hablando?, ¿sí? Entonces hay una gran elaboración y construcción que tenemos que hacer para sostener este derecho al cuidado desde el derecho a la salud, desde el derecho a un plan de vida, a la integridad física. Y son precisamente esos derechos de las personas cuidadoras los que se ven invisibilizados. Sin embargo, la justicia de a poco ha ido construyendo, ¿no?, desde la última década del siglo pasado, una jurisprudencia que ha identificado la necesidad de que quienes operan jurídicamente tienen que cuidar y sus decisiones tienen que estar orientadas y condicionadas por ese interés. Esta jurisprudencia se consolidó principalmente en relación a las personas menores de edad y con posterioridad se fue consolidando en materia de discapacidad y hoy por hoy, en un caso muy conocido, desde el 2004, Lifshitz, es uno de los casos más importantes y que en toda sentencia en materia de requerimientos de cuidado de la salud está presente. Hay dos prestaciones sobre las cuales a mí me gustaría enfatizar y son las que brindan los mayores apoyos para las familias, ¿sí? Yo hablo de apoyos que no es más ni nada menos que cuidado, porque en términos convencionales, la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad lo establece así. Entonces vendría a ser una terminología jurídica adecuada, ¿no?, para pensarlos también. Entonces, son dos figuras que son las que les permiten a las familias poder establecer una dinámica en el hogar, ¿sí?, para quienes tienen personas que integran la familia con alta dependencia, y son el acompañamiento terapéutico y la asistencia domiciliaria.
El acompañamiento terapéutico es una prestación que está dada dentro del ámbito regulado dentro de la Ley de Salud Mental, y la asistencia domiciliaria en el sistema de prestaciones básicas. Es una prestación que fue incorporada recientemente en el año 2009, pero sin embargo ambas figuras son las más judicializadas. Hoy por hoy, dentro de lo que es la estadística, si hablamos de números y de datos, representan el 45% de las causas que tramitan en el fuero civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que el sistema de salud en la Argentina está centralizado y que además el fuero civil y comercial federal es la que concentra todos los reclamos por prestaciones de obras sociales, empresas de medicina prepaga y agentes de salud, por lo cual allí es donde donde se genera la jurisprudencia favorable o desfavorable en materia de salud. Por supuesto que cuando llega a los estrados judiciales se han empezado a generar criterios ya que los definen y se transforman en, digamos, en reconocimientos a este derecho. Pero llegamos a esa instancia, la judicial, y muchas veces, también desde mi experiencia profesional, me ha pasado de estar en una audiencia y que me dijeran, pero si está la madre, ¿por qué exigen el derecho al cuidado? ¿Por qué exigen la prestación de asistencia domiciliaria? Y la verdad que trabajar un estereotipo de género para violar un derecho, ¿no? Pues, digo, todo en esa instancia de la inmediatez, ¿no? Que uno lo puede salvar tal vez en ese momento, pero es muy complejo si tenemos que correr traslado y después plantear la 26485, o sea, digo, un nivel de complejidad que no nos podemos permitir, no nos podemos permitir. El derecho al cuidado no se puede violar. Entonces me parece que en esos términos hay una jurisprudencia también, saliendo ya del tema de salud, ¿no? Y de discapacidad, que tiene que ver con el reconocimiento del derecho al cuidado en materia de compensación al momento del divorcio, ¿no? Esa compensación que se establece para quien se hizo cargo del cuidado durante el matrimonio. Otras sentencias, hay muchas sentencias trascendentes, y también en materia de cuidado personal, o cuando se tarifa la vida de una persona cuando fallece o cuando sufre también un evento que le genera una incapacidad en el ámbito laboral. Todas esas tienen que ser las miradas del cuidado, ¿sí? Cuantificar económicamente el cuidado, trabajar sobre los estándares, ¿sí?, de cuidado. ¿Cuánto vale? Porque cuando ese trabajo es tercerizado, es decir, hay otra persona que se hace cargo de ese cuidado, tiene un valor y es altísimo. Identificar los otros actores, como bien lo decían la ministra y Florencia, por supuesto que nos permite a nosotros poder distribuir esas responsabilidades, porque por supuesto las familias no se pueden hacer exclusivamente cargo de esa responsabilidad, también tienen que trabajar. Pero los operadores jurídicos y quienes operan, los y las operadoras jurídicas, tienen que también sensibilizarse al respecto. A mí me pasa que cuando leo las demandas me doy cuenta si la redactó un varón o la redactó una mujer, porque cuando la redacta un varón simplemente funda en derecho, 2485, bueno. No, por supuesto que jamás habla de todas esas circunstancias que a mí me van a permitir también traer otros marcos normativos, como puede ser la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Belén do Pará, la 26485. Tenemos un riquísimo y enorme plataforma normativa que nos va a permitir sustentar esas defensas, pero sin embargo, eso, la verdad, que no es parte de los requerimientos y las demandas ante la justicia. Me parece que sobre eso tenemos que trabajar muchísimo y es parte de las acciones. Estas dos figuras a las que hacía referencia tienen muchísimas barreras para que sean reconocidas. Y no todas, digamos, son atribuibles al ámbito judicial, ¿no? Porque se llega al nivel de judicialización porque fallaron evidentemente todos los controles previos, ¿no? Y que tiene que ver con ese control de cómo se brindan estas prestaciones por parte de los agentes de salud. Importantísimo activar esos controles, ¿no? ¿Por qué se deniegan esas prestaciones? No tienen que llegar al ámbito judicial, eso no puede haber 5.000 reclamos por año de personas con discapacidad, con más de 3 discapacidades. No podemos llegar a una instancia judicial y tener que pedir una audiencia para poder hablarlo. O sea, no podemos tener amparos de salud de 10, 15 años. O sea,
me parece que tenemos que realizar una enorme y profunda reflexión por parte de todos quienes integramos la justicia, inclusive los ministerios públicos tuvieron que reorganizar en función de ese crecimiento exponencial en la demanda de cuidado, de organización para prestar el servicio. Y el Ministerio Público Fiscal también hizo sugerencias para reformar el sistema de prestaciones básicas. Entonces me parece que quienes demandan ante la justicia el ejercicio del derecho al cuidado tienen que ser sumamente conscientes que se van a encontrar barreras previas de carácter administrativo, barreras actitudinales muchas veces, que ni siquiera son de carácter administrativo, y una vez, luego también de accesibilidad a la justicia y con posterioridad, porque generalmente las personas que cuidan o que están oprimidas en una situación de cuidado muy adversa, como puede ser cuidar a una persona con parálisis cerebral, por ejemplo. No puede dejar un minuto a esa persona. Está gastrostomizada, tracotomizada, es menor de edad, mayor de edad. Si yo voy a la audiencia, doctora, me dice, ¿con quién lo dejo? ¿Entiende? O sea, digo, pero si no tenemos sensibilidad en una escucha activa en el momento de la audiencia, en el momento de tomar el caso, en el momento de escribir y ejercer la defensa, me parece que poco vamos a poder defender. Y luego también tenemos falta de reglamentación de las normas y una modificación. Hemos cambiado de paradigma sobre la discapacidad, ¿no? Entonces la dependencia la tenemos que mirar desde otro lugar. Ya no solamente es la deficiencia de la persona, sino que las barreras están en la sociedad. Y en la sociedad están todos los actores que intervienen en el cuidado, ¿sí? Así que, bueno, un poco esa es la mirada. Muchas gracias a las panelistas y bueno, estos son uno de los temas que son parte de la agenda del futuro. Sin lugar a dudas hay mucho más por decir, pero el tiempo se nos ha terminado, así que muchas gracias. Bueno, yo creo que nos quedamos con muchas preguntas picando ahí, con mucha curiosidad, entonces los invito, por favor, que entren en el Telegram y así van participando en la encuesta, mandando sus preguntas. Y ahora tenemos algo muy importante, vamos a activar la red en persona, o sea, los invito a salir 15 minutos, descansa un ratito, encuentre el color que ustedes van a recibir la tarjeta afuera que corresponde, busquen su grupo, conéctense y atención, nadie puede salir acá con menos de 5 contactos nuevos para activar la red de visibilización de acciones pro igualdad. Y otra cosa importante, perdón, un anuncio importante, no se vaya al final, vamos a hacer una linda foto, pero va a haber también el lanzamiento de un libro que hace la Facultad de Derecho, la área de Derecho Género. Bueno, gracias. En 15 minutos acá, por favor. Vamos también a abrir para todos media horita, los que quieran postear alguna pregunta en Telegram para los expositores, la postean, vamos a abrir la comunicación en Telegram por media horita. Así que es su momento, conéctense. Sandra, vení. Ahí va.